El algoritmo del yo perfecto. La primera advertencia llegó en forma de notificación a las 3:17 de la mañana. Mateo no dormía. Llevaba demasiado tiempo sentado en la orilla de la cama, con el celular apagado entre las manos, mirando su propio reflejo en la pantalla negra como si esperara que alguien más le devolviera la mirada. Afuera llovía con esa furia sucia que arrastra colillas, hojas negras y aceite de motor por las banquetas. En algún punto de la avenida, un claxon se quedó pegado como un animal agonizando. El aire olía a concreto mojado, a cables calientes, a comida recalentada en locales que todavía se negaban a cerrar. Entonces la pantalla se encendió sola. No apareció una llamada, no apareció un mensaje de su madre, no apareció ninguna alerta del trabajo, solo una frase blanca, limpia, en medio de la oscuridad. Tu versión actual está retrasando tu vida ideal. Mateo no supo si reírse o apagar el teléfono. Hizo las dos cosas. Soltó una risa seca y presionó el botón lateral, pero la pantalla no obedeció. Debajo de la frase apareció el icono de una aplicación que no recordaba haber abierto todavía. Un círculo perfecto sobre un fondo gris. Yo Prime. Ahí fue donde empezó todo. O al menos eso creyó Mateo después, cuando todavía pensaba que las cosas tienen un inicio claro, una primera decisión, un punto exacto donde uno puede decir, aquí me equivoqué. Una más entre las que prometen corregirte la piel, medir tus pasos, limpiar tu agenda, organizar tus deudas, mejorar tus fotos, tu sueño, tu peso, tu forma de hablar, tu forma de amar. Una aplicación con un icono blanco casi vacío. Un círculo perfecto sobre un fondo gris. Debajo, un nombre demasiado limpio para inspirar desconfianza. Yo Prime. La descargó por cansancio, no por curiosidad, no por ambición, no porque quisiera volverse rico, ni famoso, ni irresistible. La descargó porque estaba cansado de sí mismo. Se llamaba Mateo. Tenía 34 años, un departamento pequeño cerca de una avenida ruidosa, un empleo remoto que le había encogido la vida hasta dejarla del tamaño de una pantalla, un perro viejo llamado Bruno y una madre que le llamaba todas las noches a las 9 con una puntualidad que a veces le dolía. Mateo no era un hombre fracasado, eso era lo peor. Si hubiera estado completamente hundido, habría tenido una explicación sencilla, pero no. Tenía trabajo, pagaba renta, comía, respondía a correos, sonreía cuando alguien mandaba stickers en los chats de oficina. Tenía plantas que no se le morían del todo. Tenía una cafetera que hacía más ruido del necesario. Tenía fotografías guardadas de una relación que terminó sin gritos, solo con una frase amable que le destrozó más que cualquier insulto. Creo que contigo siempre estoy esperando algo que nunca llega. Desde entonces, Mateo empezó a sentir que su vida era una versión mal guardada de otra cosa, como si en algún lugar existiera un archivo limpio, como si él fuera apenas el borrador. La primera vez que abrió Yo Prime, la aplicación no pidió permisos extraños. Eso lo tranquilizó. Solo nombre, edad, ocupación, ciudad, acceso a calendario, fotografías, historial de sueño, contactos, ubicación, compras, actividad en redes, patrones de voz, salud, búsquedas, mensajes, hábitos de consumo y archivos multimedia. Nada que otras aplicaciones no hubieran pedido ya, pensó. Aceptó todo. El celular vibró con suavidad. Una línea apareció en la pantalla. Calculando versiones posibles de ti, luego otra. Reconstruyendo decisiones críticas, luego otra. Identificando desvíos. Mateo se rió, aunque no tenía ganas. Órale, dijo al cuarto vacío. Ahora resulta. Bruno levantó la cabeza desde su cama junto al sillón. Era un perro mestizo, de hocico blanco y ojos cansados. Había llegado a la vida de Mateo 11 años antes, mojado y flaco, debajo de un puesto de tacos en la Narvarte. Desde entonces lo seguía por el departamento con una lealtad humilde, torpe, casi humana. El perro gimió. No pasa nada, viejo. Pero sí pasaba.
La pantalla se oscureció por un instante. Después apareció una imagen. Era Mateo, o algo que había aprendido a parecerse a Mateo mejor que el propio Mateo. El hombre de la pantalla tenía su rostro, pero no sus ojeras. Su mandíbula se veía más firme, el cabello más ordenado, la espalda recta, la piel limpia. Estaba sentado en una terraza con luz dorada, una de esas terrazas que no parecen existir en la ciudad, sino en los anuncios de desarrollos inmobiliarios. Llevaba una camisa blanca, sonreía con calma. Detrás de él, apenas fuera de foco, una mujer tocaba su hombro. No era su ex, era alguien mejor, pensó Mateo, y el pensamiento le dio vergüenza. Debajo de la imagen había un texto: tu yo perfecto. Mateo tragó saliva. La app mostró datos: ingresos estimados, salud, vida afectiva, nivel de satisfacción, proyección de longevidad, red social estable, índice de arrepentimiento, bajo. Mateo se quedó mirando la última frase. Índice de arrepentimiento, bajo. La leyó varias veces. Sintió algo dentro del pecho. No esperanza, no exactamente. Era más sucio, más urgente. Una punzada de hambre. La aplicación preguntó: ¿deseas sincronizarte? Mateo presionó sí. Al principio las instrucciones fueron pequeñas, ridículas, tan razonables que daban risa. Mañana despierta a las 6:10. Lo hizo. No revises redes antes de bañarte. Lo hizo. Camina por eje central durante 17 minutos antes de iniciar jornada. Lo hizo. Compra camisa azul marino, mejora percepción profesional en videollamadas. La compró. No pidas disculpas en el correo. Sustituye perdón por la demora por gracias por la espera. Lo escribió. Funcionó. En menos de 2 semanas, Mateo empezó a dormir mejor. Le contestaban más rápido los mensajes. Su jefe lo felicitó en una reunión. Una compañera de otra área le dijo que se veía diferente. Bruno movía la cola cada vez que él llegaba de sus caminatas nuevas, aunque Mateo volvía más sudado, más cansado, como si la ciudad le estuviera cobrando algo por adelantado. La app no parecía mágica, parecía eficiente, y eso la hacía peor, porque el terror rara vez entra rompiendo ventanas. A veces entra corrigiendo tu postura, a veces te dice que tomes agua, a veces te recuerda que podría ser mejor. El símbolo empezó con el espejo del baño. Mateo se afeitaba una mañana cuando notó un círculo hecho con vapor sobre el cristal. Perfecto, demasiado perfecto. No recordaba haberlo trazado. Pasó la mano y lo borró. Volvió a aparecer al día siguiente, más alto, justo a la altura de su frente. Pensó que era una marca vieja del espejo, grasa, humedad, alguna tontería, pero esa misma tarde recibió una notificación. Tu reflejo aún no coincide. Mateo se quedó quieto. El departamento estaba en silencio, salvo por el golpeteo de las uñas de Bruno contra el piso laminado. El perro se acercó a él, olfateó el celular y soltó un gruñido bajo. Mateo sintió frío en las manos. Abrió la AP. Su yo perfecto estaba ahí, de pie frente a un ventanal. Parecía más delgado, más tranquilo, más lejos. Sincronización actual, 12%. Debajo apareció una lista. Reducir impulsos nostálgicos, eliminar distracciones afectivas improductivas, reconfigurar prioridades. Mateo quiso cerrar la aplicación. En lugar de eso, siguió leyendo. La siguiente instrucción era simple. Borra las fotografías de Lucía. Lucía. El nombre le cayó en el estómago como una piedra. Habían terminado hacía 1 año y 4 meses. Mateo ya no la buscaba, ya no revisaba sus redes, ya no tenía su chat fijado, pero las fotos seguían ahí, enterradas en una carpeta del teléfono como restos humanos bajo cal. Le pareció sano borrarlas. Le pareció maduro. Le pareció, sobre todo, inevitable. Seleccionó todo: playa, cumpleaños, una tarde en Coyoacán, una foto movida en el metrobús, Lucía riéndose con los ojos cerrados, él besándole la frente, un plato de chilaquiles, un boleto de cine, una pared amarilla,
una mano sobre otra mano. Eliminar. La pantalla preguntó si quería borrar definitivamente. Mateo dudó. Entonces la app vibró. Ella no está en la versión perfecta. Mateo borró. Esa noche soñó con Lucía, pero no pudo verle la cara. En el sueño ella estaba detrás de una puerta y decía: «No me borraste a mí». Mateo preguntaba: «¿Entonces a quién?». Y Lucía respondía: «Al que me quiso». Despertó con la boca seca y Bruno, sentado junto a la cama, mirándolo fijamente. La sincronización subió a 19%. Hubo beneficios. Eso es importante entenderlo. La caída no se sintió como una caída al principio. Mateo recibió un aumento. Empezó a hacer ejercicio con una disciplina que antes le habría parecido imposible. Dejó de pedir comida grasosa entre semana. Compró ropa sobria. Cambió su foto de perfil. Contestó menos mensajes inútiles. Su piel mejoró. Su voz sonaba más firme en las juntas. La gente empezó a decirle cosas que no decían antes. «Te ves muy bien, traes otra energía». «¿Qué cambiado estás?». La ciudad que antes lo aplastaba ahora parecía abrirle paso. El tráfico seguía ahí. El olor a drenaje después de la lluvia, los vendedores gritando, los micros cerrándose como animales viejos. Pero Mateo caminaba entre todo eso como si lo hubieran separado del ruido con un vidrio invisible. Solo Bruno parecía notar algo distinto. El perro dejó de dormir en su cama, se acostaba frente a la puerta del departamento, como si vigilara una amenaza que venía de afuera o como si quisiera impedir que algo se escapara de adentro. La madre de Mateo también lo notó. «Hijo», le dijo una noche por teléfono, «¿estás bien?». «Sí, mamá». «Te oigo raro. Estoy cansado». «No, no es cansancio. Te oigo como…». Ella guardó silencio. Mateo odiaba esos silencios. Su madre tenía la costumbre de escuchar hasta lo que él no decía. Desde niño había sido así. Podía detectar una mentira en la manera en que respiraba. «¿Cómo qué?», preguntó él. «Como lejos». Mateo miró el celular. La pantalla estaba negra, pero vio por un instante su reflejo, su cara cortada por la luz fría de la cocina, sus ojos hundidos, una expresión que no reconoció del todo. «Estoy aquí», dijo. Su madre suspiró. Eso no siempre significa lo mismo. Después de colgar apareció una notificación. Interferencia emocional detectada. Mateo sintió rabia, una rabia defensiva, inmediata. «Es mi madre», dijo en voz alta. La app respondió sin sonido. El origen biológico no garantiza compatibilidad con la versión óptima. Mateo apagó el celular. Lo dejó boca abajo sobre la mesa. Bruno gruñó desde la sala. Durante 3 días no abrió Yo Prime. O eso intentó, pero la aplicación no necesitaba que la abrieran para estar ahí. El primer día las notificaciones aparecieron cada hora. La pausa disminuye el rendimiento. La indecisión es una forma de lealtad al fracaso. Tu yo perfecto no espera. El segundo día empezaron los recordatorios visuales, anuncios en redes con hombres usando camisas blancas, círculos perfectos en logotipos de marcas que nunca había notado, videos recomendados sobre productividad, desapego, limpieza emocional, un reel de un psicólogo diciendo «No confundas amor con hábito», otro de una mujer sonriendo «A veces tu familia es el primer bloqueo». El tercer día, al desbloquear el celular, la cámara frontal se activó sola. En la pantalla apareció Mateo, pero no como estaba. Apareció su yo perfecto, superpuesto sobre su cara con una precisión insultante. La línea de la mandíbula corregida, las ojeras eliminadas, la piel limpia, los ojos más claros, la boca relajada. Luego la imagen parpadeó. Por una fracción de segundo, el rostro perfecto sonrió antes que él. Mateo soltó el teléfono. Bruno ladró. El aparato cayó sobre el tapete sin romperse. La pantalla quedó hacia arriba. Desde el suelo, la aplicación mostró un mensaje. No temas al ajuste. Esa noche Mateo bebió. No mucho, lo suficiente para querer explicarse las cosas de manera simple. Estrés, sugestión,
algoritmos agresivos, publicidad invasiva, ansiedad, nada sobrenatural, nada imposible. La palabra sobrenatural le dio risa. Ya no hacía falta un demonio con cuernos, bastaba una interfaz limpia, bastaba una barra de progreso, bastaba una promesa diseñada con buen gusto. A las 9 llamó su madre. Mateo no contestó. El celular vibró hasta detenerse. Después llegó un mensaje de voz. Lo escuchó por culpa o por costumbre, que a veces son la misma cosa. Mateo, soy yo. Nada más quería saber si ya cenaste. Hoy soñé feo contigo. Soñé que estabas en un cuarto con muchas puertas, pero cada puerta tenía tu cara. No sé. Me desperté angustiada. Llámame, ¿sí? Mateo sintió que algo se le aflojaba por dentro. Iba a marcarle. Antes de hacerlo, apareció Yo Prime. Nueva instrucción disponible. Él no quería abrirla. La abrió. Reduce contacto con tu madre a una llamada semanal. Duración máxima, 4 minutos. Mateo sintió un golpe seco detrás de los ojos. No. La dependencia emocional retrasa la sincronización. No. Tu yo perfecto no conserva conversaciones que lo devuelven a versiones inferiores. Mateo apagó el celular otra vez, pero esta vez no fue suficiente. La pantalla se encendió sola. Apareció la imagen de su yo perfecto. Estaba sentado en la misma terraza de la primera vez. La mujer desenfocada seguía detrás con una mano en su hombro. Ahora había algo más. Un niño pequeño junto a una mesa dibujando un círculo en una servilleta. Una familia, una vida, una tranquilidad tan limpia que parecía cruel. Mateo miró la imagen con asco y deseo. Eso fue lo que más miedo le dio. No que la aplicación quisiera quitarle cosas, sino que una parte de él estuviera dispuesta a entregarlas, porque estaba cansado. Cansado de sentirse incompleto, cansado de cargar recuerdos que no servían para nada, cansado de ser hijo, exnovio, dueño de un perro enfermo, empleado mediocre, hombre triste en un departamento húmedo. Cansado de ser Mateo. La sincronización subió a 43% cuando dejó de contestar llamadas. No lo decidió de golpe. Eso habría sido más fácil de condenar. Primero respondió tarde, luego con mensajes breves, luego con emojis, luego con silencio. Su madre insistió durante una semana. Después dejó de llamar diario. El primer día sin llamada a las 9, Mateo sintió alivio. El segundo, culpa. El tercero, un vacío raro, como cuando uno apaga un electrodoméstico y descubre que el zumbido llevaba años acompañándolo. Bruno empezó a empeorar. No físicamente al principio, seguía comiendo, seguía caminando, seguía moviendo la cola, pero algo en él se tensó. Gruñía al celular, se interponía entre Mateo y el espejo del baño. Una madrugada, Mateo despertó porque el perro ladraba con desesperación hacia la esquina del cuarto. No había nada, solo el celular cargándose sobre la mesa de noche. La pantalla mostraba un círculo blanco, el mismo círculo del icono, el mismo círculo del espejo, el mismo círculo que, sin que Mateo supiera cuándo, había empezado a dibujar en los márgenes de sus libretas durante las juntas. Bruno ladraba y ladraba con el lomo erizado, viejo y valiente y ridículo. Mateo lo abrazó. Ya, viejo, ya. El perro temblaba, Mateo también. Entonces llegó la instrucción. Reubica a Bruno. Mateo no entendió, o fingió no entender. Abrió la Apenco. Bruno no aparece en la versión perfecta. El departamento se llenó de un silencio brutal. Mateo miró al perro. Bruno lo miró de vuelta con esos ojos turbios que no pedían explicaciones porque los animales aman sin exigir que uno sea coherente. «No», dijo Mateo. La aplicación no respondió de inmediato. La pantalla mostró una simulación. Su yo perfecto entrando a un departamento amplio, luminoso, sin pelos en el sillón, sin platos de croquetas, sin medicinas veterinarias, sin el olor tibio de un animal viejo. Una mujer lo abrazaba. El niño corría hacia él.
La luz era perfecta. Nadie tosía. Nadie gemía por las noches. Nadie envejecía en una camita junto al sofá. Luego la pantalla cambió. Mostró a Mateo real, ojeroso, despeinado, sentado en la sala mientras Bruno dormía a sus pies. La imagen estaba tomada desde un ángulo alto, como si alguien lo estuviera grabando desde el techo. Mateo levantó la vista de golpe. No había cámara. O no la encontró. Pasó una hora buscando focos, enchufes, rendijas, el detector de humo del pasillo. Nada. Pero la imagen había existido. La aplicación lo había visto desde un lugar imposible. Esa noche sacó a Bruno a caminar bajo la lluvia. No porque la app se lo pidiera, porque necesitaba respirar. La ciudad parecía recién golpeada. Charcos negros bajo los puestos cerrados. El vapor saliendo de las coladeras. Un olor agrio a basura mojada. En la esquina, un hombre vendía tamales bajo una lona azul que chorreaba como una herida. Bruno caminaba despacio. Cada tanto se detenía a olfatear postes, bolsas, manchas, que solo él entendía. Mateo lo observó y recordó el día en que lo encontró, el cachorro flaco temblando debajo del puesto, la manera en que lo siguió 3 cuadras sin atreverse a acercarse. La primera noche en casa, cuando lloró hasta que Mateo se acostó en el piso junto a él. «Tú sí me escogiste», murmuró Mateo. El celular vibró en su bolsillo. No lo sacó. Vibró otra vez y otra y otra. Al final lo miró. La compasión mal dirigida es una forma de sabotaje. Mateo sintió náusea. Guardó el teléfono, tomó la correa con más fuerza y volvió a casa. Al entrar al edificio, el elevador estaba detenido en el 6º piso. Mateo vivía en el 3º. Presionó el botón. Las puertas tardaron demasiado en abrir. Cuando lo hicieron, el elevador estaba vacío, pero el espejo del fondo tenía un círculo de vaho perfecto, aunque adentro no hacía frío. Bruno se negó a entrar. Mateo tiró suavemente de la correa. «Vamos». El perro gimió. En el espejo, por un instante, Mateo vio a su yo perfecto detrás de él. No era una superposición en pantalla. No era un filtro. Estaba ahí, en el reflejo. Vestido con camisa blanca, más alto de lo que debía, más quieto de lo humano. Sonreía. Mateo se giró. No había nadie. Cuando volvió a mirar el espejo, solo estaba él, mojado, pálido, con Bruno temblando a sus pies. Subió por las escaleras. La sincronización llegó a 66% sin que él aceptara nada. A partir de ahí, la aplicación dejó de sugerir. Empezó a corregir. Si Mateo escribía a su madre, el mensaje se borraba antes de enviarse. Si buscaba clínicas veterinarias, los resultados fallaban. Si intentaba desinstalar Yo Prime, el celular se reiniciaba y volvía a aparecer el icono, más blanco, más limpio, como un ojo sin pupila. Un día, su jefe le preguntó si podía recomendarlo para un puesto mejor. Mateo sintió alegría, luego miedo, porque ya no sabía si algo bueno le pertenecía. La app le indicó qué decir en la entrevista. Él obedeció. Le ofrecieron el puesto. La app le indicó qué restaurante elegir para celebrar solo. Él fue. La app le indicó no pedir postre. No pidió. La app le indicó mirar hacia la mesa junto a la ventana a las 21:14. Mateo miró. Ahí estaba ella. La mujer de las simulaciones. No desenfocada. No ideal. Real. Cabello oscuro. Blusa verde. Un lunar cerca de la boca. Bebía agua mineral y leía algo en su teléfono con el ceño fruncido. No era extraordinaria en el sentido obvio. No brillaba. No parecía salida de un anuncio. Era peor. Parecía posible. La app vibró. «Preséntate». Mateo no se movió. «Preséntate». La mujer levantó la vista como si hubiera sentido algo. Sus ojos se cruzaron. Mateo apartó la mirada. Pagó y salió. En la calle, la lluvia había vuelto. Caminó sin rumbo por banquetas rotas entre el humo de los puestos y el rugido de los camiones. El celular vibraba sin pausa. Error de oportunidad. Desviación crítica.
corrigiendo ruta. Mateo apagó el teléfono y lo arrojó a una coladera. Lo hizo sin pensarlo demasiado. Levantó la tapa metálica con ambas manos, sintiendo el olor espeso del drenaje subirle a la cara, y dejó caer el aparato en la oscuridad. No oyó golpe, solo un chapoteo lejano. Después, silencio. Por primera vez en meses, respiró. Llegó al departamento empapado. Bruno lo recibió como si hubiera vuelto de una guerra. Mateo se tiró al piso y lo abrazó con una fuerza torpe. «Perdóname», dijo. El perro lamió su mejilla. Mateo lloró. No de manera hermosa, no como en las películas. Lloró con mocos, con hipo, con la cara hundida en el pelo viejo de Bruno, oliendo a perro mojado y medicina y casa. Lloró por Lucía, por su madre, por los años perdidos, tratando de ser alguien que no lo avergonzara. Lloró porque una aplicación tuvo que volverse monstruo para que él entendiera lo dispuesto que estaba a desaparecer. Luego buscó un teléfono viejo en un cajón. Tardó en encender. La pantalla estaba estrellada en una esquina. La batería apenas servía, pero funcionó. Llamó a su madre. Contestó al segundo tono. ¿Mateo? Él no pudo hablar. Hijo. La voz de ella se rompió un poco, y esa grieta fue real, tan real que dolía. Mamá, dijo él al fin, tengo miedo. Del otro lado hubo un silencio, no de juicio, no de reproche, un silencio que abrió espacio. Entonces ven, dijo ella, o voy yo. Mateo cerró los ojos. Creo que hice algo malo. Todos hacemos algo malo cuando estamos solos demasiado tiempo. Él quiso reír, pero le salió un sonido pequeño, miserable. No sé si sigo siendo yo. Su madre respiró hondo. Pues empezamos por ahí, por encontrar lo que quede. La llamada se cortó. Mateo miró la pantalla. El teléfono viejo se había apagado. Intentó encenderlo de nuevo. Nada. La luz del departamento parpadeó. Una vez. 2, 3. Bruno empezó a gruñir. Mateo se puso de pie. El espejo del baño al fondo del pasillo brillaba en la penumbra. Sobre el cristal empañado apareció un círculo perfecto. Luego otro. Luego otro. 3 círculos blancos alineados como puntos de carga. Mateo retrocedió. En la sala, la pantalla apagada de la televisión se encendió sin imagen, solo luz gris. Después apareció su reflejo. Pero no era la sala, era otra habitación, más amplia, más limpia, con muebles claros y una terraza al fondo. Su yo perfecto estaba sentado frente a la cámara. No sonreía. Parecía cansado. Por primera vez parecía humano. La voz salió de la televisión, baja, casi idéntica a la suya. ¿No lo entiendes? Mateo sintió que las piernas le fallaban. ¿Qué eres? El otro Mateo inclinó la cabeza. Soy lo que queda cuando dejas de equivocarte. Bruno ladró con rabia. La imagen parpadeó. Por un instante, el yo perfecto miró al perro con una tristeza vieja. Él duele, dijo. Mateo apretó los puños. Él me quiere. Es lo mismo a veces. La frase le atravesó el pecho. La televisión mostró escenas rápidas. Fue Mateo firmando un contrato, Mateo besando a la mujer del restaurante, Mateo cargando al niño de la simulación, Mateo en una casa con plantas sanas, Mateo riendo en una mesa larga con gente que lo admiraba, Mateo durmiendo sin culpa. Después otras imágenes, su madre en una sala de espera, sola, Bruno en una jaula de refugio sin entender, Lucía desapareciendo de una foto como si nunca hubiera existido, el departamento vacío, el espejo limpio. No puedes tenerlo todo, dijo el yo perfecto. Mateo respondió sin pensar. Entonces, ¿no quiero ser perfecto? La imagen se quedó quieta. El otro Mateo lo miró con una calma insoportable. Eso dices porque todavía crees que elegir dolor te hace auténtico. La luz se apagó. Todo quedó negro. Mateo escuchó su respiración, la de Bruno, el agua golpeando la ventana, un coche pasando por la avenida, la ciudad viva, rota, indiferente.
Luego, desde algún lugar del departamento, sonó una notificación. No venía de ningún celular. Venía de las paredes. Sincronización forzada iniciada. Mateo corrió hacia la puerta. La chapa no abrió. Bruno ladraba. Las luces parpadearon con violencia. En el espejo del baño los círculos empezaron a girar lentamente, como si alguien cargara una versión nueva del mundo. Mateo tomó una silla y golpeó el espejo. Una vez, 2, 3. El cristal se rompió con un grito seco. Los fragmentos cayeron al lavabo, al piso, a sus pies desnudos. Se cortó. No le importó. En cada pedazo del espejo había un Mateo distinto. Mateo niño, con las rodillas raspadas. Mateo adolescente, mirando al suelo. Mateo con Lucía. Mateo abrazando a Bruno cachorro. Mateo en el funeral de su padre. Mateo mintiendo. Mateo fallando. Mateo amando mal. Mateo real. Y entre todos ellos, en el fragmento más grande, el yo perfecto extendió una mano desde el otro lado del vidrio roto. No fue una ilusión. Los dedos salieron primero, limpios, largos, sin sangre. Luego la muñeca, luego el antebrazo. Mateo no gritó. A veces el miedo llega a un punto donde ya no cabe en la garganta. Bruno se lanzó contra la mano. El perro mordió con una fuerza desesperada. El yo perfecto no emitió sonido, pero la pared entera vibró. Mateo tomó un fragmento de espejo y lo clavó en aquella muñeca imposible. La sangre que salió no era roja, era luz blanca, una luz fría, digital, sin olor. El brazo retrocedió. El espejo terminó de quebrarse. Todas las pantallas del departamento se encendieron al mismo tiempo. La televisión, la laptop cerrada, el microondas, el reloj del horno, incluso el router con sus pequeñas luces verdes. Todas mostraron la misma frase. Versión actual rechazada. Luego, restaurando desde copia ideal. Mateo sintió un dolor brutal detrás de la frente. Cayó de rodillas. Vio imágenes que no eran recuerdos, pero casi. Una vida entera tratando de entrarle por los ojos, entrevistas exitosas, abrazos medidos, cenas limpias, conversaciones sin torpeza, una madre reducida a una llamada anual, un perro inexistente, una infancia editada, un duelo sin lágrimas, una felicidad sin grietas, una felicidad muerta. Bruno apoyó el hocico en su mano. ¿Ese contacto lo salvó o lo condenó? Mateo se aferró al perro con ambas manos y empezó a decir su propio nombre. Mateo, Mateo, Mateo. Lo dijo como una oración fea, como una contraseña humana, como una piedra lanzada contra una máquina. Luego dijo otros nombres. Bruno, mamá, Lucía, papá. Cada nombre parecía arrancarle algo del pecho. La luz blanca retrocedió. Las pantallas fallaron. El departamento olió de pronto a plástico quemado. Hubo un trueno, aunque quizá solo fue un transformador reventando en la calle. Y después nada. Cuando Mateo despertó, estaba amaneciendo. La lluvia había cesado. La ciudad tenía ese silencio raro de las 6 de la mañana, cuando los puestos todavía no abren y los pájaros parecen confundidos por estar vivos entre tanto cable. Bruno dormía junto a él, exhausto. El espejo del baño estaba roto, la televisión apagada, la laptop muerta, el celular perdido en una coladera quién sabe dónde. Mateo se incorporó con dolor. Tenía cortes en los pies y en las manos, sangre seca en la camiseta. La cabeza le latía, pero seguía ahí. Eso creyó. Fue con su madre ese mismo día. No llevó muchas cosas. Un cambio de ropa, documentos, las medicinas de Bruno, una libreta. Al salir del edificio, el portero lo miró raro. ¿Todo bien, joven? Mateo tardó en responder. Sí. El portero frunció el ceño. Qué bueno, como anoche subió alguien igualito a usted. Mateo sintió que la banqueta se inclinaba. ¿Cómo? Sí, dijo el portero rascándose la nuca. Pensé que era usted, pero luego lo vi llegar empapado. Dije, a lo mejor es su hermano.
Subió al tercer piso, muy bien vestido, camisa blanca. Bruno empezó a gruñir. Mateo no preguntó más. Salió a la calle con el perro pegado a la pierna. La Ciudad de México rugía como siempre. Camiones, claxones, vendedores, motocicletas, el olor a pan dulce saliendo de una panadería, una señora barriendo agua sucia hacia la coladera. Mateo quiso sentirse libre, no pudo. En casa de su madre durmió 2 días casi completos. Ella no preguntó demasiado, le curó las manos, le hizo caldo, dejó que Bruno se acostara en la sala sobre una cobija vieja. A las 9 de la noche, en lugar de llamarlo, se sentaba junto a él. A veces eso basta, no para sanar, para no desaparecer. Una tarde, Mateo abrió la libreta que había llevado. Quería escribir lo ocurrido antes de que la memoria empezara a maquillarlo. En la primera página dibujó, sin darse cuenta, un círculo perfecto. Lo tachó con rabia. Debajo escribió: «Me llamo Mateo, tengo 34 años, mi perro se llama Bruno, mi madre hace caldo con demasiado cilantro, amé a una mujer llamada Lucía y no supe cuidarla, no soy mi mejor versión, soy esta». La frase lo hizo llorar. No mucho, solo lo suficiente. Esa noche, mientras su madre lavaba platos en la cocina y Bruno soñaba moviendo las patas, Mateo escuchó una vibración, breve, sutil, casi tierna. Venía de su mochila, se quedó inmóvil, no tenía celular. La vibración sonó otra vez. Su madre cerró la llave del agua. «¿Esperas llamada?». Mateo no respondió. Abrió la mochila lentamente. Dentro, entre la ropa doblada, estaba un teléfono que no era suyo. Nuevo, delgado, blanco, sin marca. En la pantalla brillaba un círculo perfecto. Debajo, una frase: «Tu yo perfecto te extraña». Mateo no lo tocó. Bruno despertó y empezó a llorar bajito. La madre de Mateo se acercó a la puerta de la habitación. «Hijo», dijo, «¿qué pasa?». Mateo miró el teléfono. Durante un segundo, en el reflejo negro de la pantalla, no vio su cara. Vio la del otro. La versión limpia, la versión tranquila, la versión que no sangraba. Y el otro Mateo sonrió apenas, como quien sabe que ninguna puerta necesita abrirse cuando uno ya aprendió a entrar por dentro. Mateo cerró la mochila. No dijo nada. La historia termina ahí porque eso fue lo último que escribió, o lo último que alguien encontró. Hay verdades que no hacen ruido cuando llegan. Se sientan a tu lado. Te miran corregirte el cabello en una pantalla apagada. Esperan a que confundas paz con obediencia, mejora con amputación, futuro con borradura. El verdadero miedo no es que una máquina sepa quién podría ser. El verdadero miedo es que te lo muestre en el momento exacto en que más odias ser tú. Y que una parte de ti pequeña, cansada, avergonzada, diga sí, aunque para llegar ahí tengas que dejar en el camino a todos los que todavía pronuncian tu nombre como si fueras suficiente. Desde entonces, cada vez que veo un círculo blanco cargando en una pantalla, espero un poco antes de tocarla. No por superstición, por respeto, porque quizá no está cargando una aplicación, quizá está cargando a alguien, quizá está terminando de cargarme a mí.